El 11 de marzo de 2004 tuvo lugar en Madrid el mayor atentado en suelo europeo en lo que va de siglo y la mayor matanza desde la Guerra Civil Española. 14 años después hablamos con víctimas y expertos para tratar de averiguar si las heridas han cicatrizado. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Hoy por hoy, Cadena SER, Iñaki Gabilondo. Muy buenos días, señoras y señores. Jueves 11 de marzo y mucha agitación en este momento porque hace unos minutos se han registrado 2 explosiones consecutivas en la madrileña estación de Atocha y muy cerca de ella. Por el momento las noticias son confusas. Tenemos en este momento bastantes personas dispuestas a hacernos llegar alguna información. Severino Donate se encuentra allí. Buenos días, Severino. Buenos días. La imagen que yo os puedo dar es, porque está muy cercana, la de los autobuses que explotan en Israel. Es un convoy de trenes de cercanía y hay 2 vagones reventados. Hay muchísimos heridos. Francisco José Delgado. Hola, buenos días, Iñaki. Realmente lo que estoy viendo es muy difícil de describir sin tener muchísima sangre fría. Estoy como a 10 metros del convoy de un tren de 4 vagones, que es el que ha estallado cerca a unos 500 metros de la estación de Atocha. Y realmente hay 2 vagones. Aquel día era un día normal. Como cada mañana, aquel jueves de finales de invierno, yo me levanté para coger el autobús hasta Torrejón de Ardoz y allí, una vez allí, cogí el tren sobre las 7:10 de la mañana, más o menos. Como cada mañana, yo tenía 18 años por aquel entonces, me dirigía a la universidad, empezaba historia en aquel momento, estaba en primero, pero aquel día no llegué, claro. Como sabría después, a las 8 menos 20 explotó una bomba que iba en mi vagón. Yo miro las imágenes de la televisión, veo las imágenes del pozo, que en ese momento no sé que mi hermana pasa cuando viaja por esa estación, y veo unas imágenes muy duras. Veo a una chica fuera de la estación tirada en el suelo y a otra en el tejado de la estación. Entré en internet y miré el recorrido de los trenes y entonces pues más o menos como sabía el recorrido que Daniel hacía de los trenes, pues lógicamente le llamé al móvil, ¿no? Entonces el móvil no lo cogía y al no cogerlo pues ya más o menos me preocupé un poco. Recuerdo que 20 minutos después estaba de pie, había salido de humo blanco, como de un espeso humo blanco. Y en aquel momento que estaba llamando a mi madre. Le decía que había ocurrido algo, que habíamos tenido un accidente, pero que yo me encontraba bien. Era horrible. Solamente imaginarte que podía haber pasado algo, pues era una cosa que no entraba en mí. Como vi que no recibíamos noticias porque a los sitios que llamábamos estaban todos colapsados y al teléfono de Daniel seguía sin contestar, pues cogí, al final me pusieron un coche en la empresa y fui a los diferentes sitios donde más o menos pensaba que a lo mejor podía haber pasado algo y estar Daniel, ¿no? Estuvimos en todos los hospitales de Madrid, parte de Guadalajara, en algunos incluso estuvimos 2 veces. Salgo del vagón y lo que ves mucha gente deambulando sin sentido, no sabe dónde está tan perdidos como yo, en verdad, ¿no? Y al gritarles que ha sido un atentado, ellos son incapaces de responderme. Ni me miran, ni me dicen nada, no saben qué hacer, no saben dónde están. Y el último sitio que fui otra vez fue al Gregorio Marañón y allí dieron un listado de las personas que estaban heridas en los diferentes hospitales. No estaba el nombre de Daniel y dijeron que las personas que estuviésemos buscando a alguien y no los hubiesen nombrado, que fuésemos al IFEMA. Nos dan una sala en la que no hay calefacción, hay unas sillas que son pues tremendamente duras. Recuerdo, sí, eso es muy importante, la noche que pasamos allí en el IFEMA, pues, los gritos de familiares cuando recibían las noticias de que estaba fallecido. Esos gritos desgarradores todavía a mí me atormentan.
Y es verdad que cada vez que acudo a este relato lo cuento de forma diferente porque lo recuerdo de forma diferente. Después de 14 años yo tengo que leer este relato como si fuera el de otro. En verdad, mis recuerdos son ya muy vagos, muy vagos, muy vagos. ¿Cuáles son las secuelas físicas y psicológicas que sufre o ha sufrido a raíz de los atentados, Antonio? Yo tuve como consecuencia del impacto que debí darme 2 coágulos de sangre en el cerebro. Estos 2 coágulos de sangre me produjeron 3 infartos cerebrales que a su vez repercutieron en mi parte izquierda dejándomela sin movimiento, lo que es conocido como una hemiplegia. Yo creo que al final la finalidad de los terroristas es la de matar, asesinar, aterrorizar a la población y ante aquellos que no llega a matar, por lo menos expulsarlos de la sociedad. De alguna manera nos refugiamos en la protección estadística, ¿no? Hay muy pocas posibilidades de que un atentado me suceda a mí. Y en el momento en que no sucede, aquello que era una remota posibilidad se transforma de repente en una posibilidad real que ha sucedido y que te ha cambiado por completo la vida. Después del 11M, la vida te cambia, porque en la vida te preparan para todo. Te preparan para enfrentarte a la vida en el trabajo, en cómo actuar en ciertas situaciones, pero jamás te preparan para esto. La verdad es que el impacto es muy grande. La diferencia, nosotros vivíamos por aquel entonces, vivíamos los 4, los 2 hermanos con mis padres, es decir, la unidad familiar éramos los 4 y de repente, donde estábamos 4, empezamos a estar solo 3. Nosotros, que solo nos llevábamos 14 meses, hacíamos todo juntos. O sea, dormíamos en la misma habitación, que es una cosa que siempre digo, estudiábamos juntos, hacíamos deporte juntos. Y esto, pues para mí, después del 11M, es igual que si me hubiesen arrancado un trozo. Es un trozo que he perdido que se fue con mi hermana. Y vamos, mi vida ha cambiado 180 grados. Tienes una historia vital. Y una persona que ha sufrido un atentado terrorista es una parte fundamental de su trayectoria vital. Es un antes y un después en su vida, claramente. Y eso es así. Y eso no puede cambiar, ni debe cambiar. Cuando subo a planta un mes después del atentado, veo que están todas las caras conocidas y eso es maravilloso para mí. ¿Qué ocurre? Que una vez que pasan muy poquitos meses, estoy hablando de agosto de aquel año, esa gente desaparece por completo. Por completo. Y ahí empiezo una segunda etapa bastante más difícil que la etapa hospitalaria. Lo que hay es una necesidad de sentirse acompañados, reconocidos, de no dejarles solos, que es muchas veces lo que ocurre y que muchas víctimas nos han comentado, que bueno, en los primeros momentos la sociedad se vuelca, la familia, los amigos se vuelcan, pero luego se van yendo y se van quedando solos. Esa situación no la hemos vivido, es más bien así, yo creo todo lo contrario, sino que la gente nos arropó muchísimo desde el primer momento y muchas de las relaciones incluso se fortalecieron más a raíz de aquello. Al principio todo el mundo está, pero luego no, luego te quedan, pues no lo sé, si te digo que me sobran 9 dedos de la mano. Hoy en día, por suerte, ya me da igual, no busco una razón. Para decir alguna, mi psicólogo Paco Duque dijo aquello de que la gente huimos del dolor. Por otra parte, también yo he descubierto que muchas veces la gente no sabe cómo acercarse a las víctimas. Y aquí existe también algo que yo creo que no es bueno, que es la compasión. Hasta hace poco más de un año, cada vez que entablaba una amistad con una persona, un chico, una chica, siempre hacía la comparación. Pensaba, no son como los de antes. Les falta. Esta complicidad que yo tenía con fulano o con fulana no lo hay con esta persona. Sin embargo, con los chicos con los que hoy comparto mi vida, por así decirlo, porque comparto mis días, mi alegría, no hay comparación que valga. Son los mejores amigos que he tenido, porque son los amigos de Laura.
14 años después de los atentados sigue habiendo guerras y sigue habiendo terrorismo. Es necesario trabajar para que desaparezcan las injusticias y las desigualdades, de forma que los terroristas no puedan nunca justificar sus atentados. 14 años después, el problema del terrorismo islámico sigue vigente. Entonces no es nada raro que la televisión, los periódicos, te recuerden muy a menudo que vuelven a producirse atentados. Y por consiguiente ese estado de prevención y de temor a que las cosas puedan volver a ocurrir está presente en continuo. Después de 14 años incluso hay muchas secuelas que se agravan, es decir, a lo mejor la gente puede decir, pero bueno, después de 14 años es que todavía hay problemas médicos, pues claro, y a lo mejor más agravados. Todavía hay cosas físicas que seguramente sean para por vida, que vaya a tener que tener una revisión o una rehabilitación con unas hemiplegias, que tengas que tener por vida tengas que estar de vez en cuando. O sea, que hay cosas físicas que siguen ahí. Y yo creo que cuando las cosas físicas están ahí son muy difíciles de calmar las psicológicas. Seguimos viendo que hay mucha afectación psicológica, es decir, hay un número bastante grande de afectados del 11M que siguen necesitando atención psicológica y a lo mejor algunos que no lo necesitan, pero que no han recuperado ese bienestar imprescindible que cualquier persona normal tenemos para vivir. Una persona que ha perdido un miembro, que ha perdido sus 2 piernas, pongamos por caso, tiene ante sí un recordatorio permanente de lo sucedido que impide que pueda desconectarse. A nivel de social, lo mismo, por gente que se ha podido quedar sin trabajo o que ha disminuido su trabajo por unas discapacidades que ha tenido por el impacto de los atentados, pues necesita, digamos, otro tipo de trabajo. El hecho de sufrir un atentado terrorista en sí te convierte en una víctima, pero no te convierte en alguien que de por sí que vaya a estar traumatizado toda la vida. Eso depende de muchos factores y uno fundamental es tu perfil de personalidad, tu historia vital previa y la atención que hayas tenido en ese momento. Ser víctima no se puede dejar de serlo porque hay un hecho objetivo. Uno ha sido víctima de un atentado. Eso es algo empírico. Lo que yo creo que no es conveniente es asentarte en la categoría existencial de ser víctima. Ser víctima es una cosa más, es un elemento más de tu identidad, pero ni es la más importante, ni la fundamental, ni el eje en torno al cual tienes que girar tu vida. Soy víctima porque realmente llevo el dolor de la pérdida de mi hermano dentro, pero a nivel individual, pero a nivel social no me considero una víctima. No se trata tampoco de si lo superas o no lo superas, sino es un hecho que está ahí, digamos, es una situación, una circunstancia con la que tienes que, digamos, que viajar en esta vida, en lo que te queda de vida, y ya está. Lo que no puede ser es que lo fundamental de tu vida sea ser víctima del terrorismo. Eso a la postre al final es la victimización. Y las victimizaciones secundarias. También el hecho de que sobre una victimización primaria haya habido después desencuentros con el entorno, también te marca y hace que la herida sea mucho más perdurable. Entonces, ¿es posible? No es posible nunca dejar de ser víctima. Lo que sí es posible es dejar de compadecerse de sí mismo. Eso sí es posible. No les doy más oportunidad de acabar totalmente conmigo. Han podido acabar con el Antonio de los 18 años, con sus proyectos, sus sueños de aquel momento, pero no con el Antonio que ha vivido 14 años después. Barrio Verde. Y yo creo que una de las cosas que se nos va a reprochar a la sociedad española es el olvido que ha habido sobre este atentado. Interesaron más otros aspectos superfluos que pudieron hacer mucho daño a las víctimas antes que el verdadero reconocimiento del mayor atentado que se ha producido en la historia de nuestro país. Pienso que al ser el mayor atentado de España y de Europa debería tener más presencia en las mentes, en los espacios, de alguna manera. No comprendo, creo que es un olvido difícilmente justificable. Solamente no lo ha olvidado el que le tocó. En los mensajes de Facebook, cuando ponen todos somos el 11M. Yo me limito a leerlo y ni siquiera lo comento, pero sí que digo, no es verdad. El 11M es para quien nos tocó. Lo que considero es que, bueno, la vida continúa,
Y ahora hay muchísimas personas que cuando estos hechos sucedieron ni tan siquiera habían nacido. Es decir, no han vivido en primera persona esos hechos. Yo creo que queda todavía bastante por atender a las víctimas y mejorar el sistema de atención. Yo creo que se debe mejorar la ley y el reglamento. Falta, digamos, una lectura también sobre el 11M global. Es decir, qué pasó antes, durante y después del 11M. Creo que hace falta una mayor sensibilización de la sociedad, darnos cuenta que esto nos puede pasar a todos. La sociedad lo que debería aprender es a ser más empática, en pensar eso, pensar que las víctimas son sus víctimas, que eran sus ciudadanos los que fueron atacados aquella mañana. Una víctima que se siente comprendida, arropada, adecuadamente resarcida, pues es mucho menos víctima, está mucho menos dañada, mucho menos resentida que una persona que se haya sentido incomprendida, abandonada. Así que creo que hay que combinar memoria y futuro para avanzar. Porque hay una cosa muy importante que no se debe olvidar, y es que en el terrorismo las víctimas, la mayoría fueron elegidas al azar porque el verdadero objetivo era dañar a la sociedad. Por lo tanto, aquí yo creo que la sociedad debe bastante a las víctimas del terrorismo. Que la sociedad debe de recordar y mantener vivo, digamos, el recuerdo de las personas y no perder la memoria, es decir, mantener la visibilidad sobre los hechos con el objeto de que no se vuelvan a producir. Pasado el tiempo, puedo decir que he situado el atentado en mi vida, que he sabido darle el espacio que tiene. Eso no es una lucha continua y eso nunca acaba, también es verdad. Es decir, creo que tiene su espacio, pero a veces se revela. Es decir, hay que mantener a raya todas las consecuencias del atentado, todas las consecuencias, porque yo, al fin y al cabo, es una cosa que no puedo dejar aparcada. Cada mañana y cada noche yo duermo con el atentado y despierto con el atentado. En mi cuerpo está grabado el 11 de marzo.